Hola a todos, otra vez aquí haciendo un nuevo video. Bueno, como ya sabrán, mi nombre de jugador es Jim Carrey. Es el nombre que llevo desde hace 7 años en todos los juegos que he tenido, ya sea móvil o sea de PC. Y es mi nickname ya oficial en todos los juegos que tengo. Entre ellos está King of Avalon y entre otros juegos más. Pero King of Avalon es un nuevo juego en el que yo he estado ingresando y todo eso. He estado entendiendo algunas cosas y he aprendido buenas estadísticas para hacer. He aprendido los beneficios de los stats, los beneficios de la tropa, los beneficios del dragón y las investigaciones también, que son muy necesarias. Investigaciones, lo del barco, entre las demás cosas. Pero hoy día, como ya verán en el título, vamos a hablar acerca de las tropas. ¿Ok? Entonces, nos enfocaremos en las tropas el día de hoy y les explicaré qué es lo que obtiene cada tropa y los beneficios de cada tropa. El pro y el contra también de usar cada tropa, porque tienes que saber qué es lo que te conviene usar acerca de un castillo, o en contra de un castillo, en contra de, no sé, de un Avalon. Entonces, infantería tiene dos tipos de tropas, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que tiene guerreros y tiene lanceros, ¿ok? Entonces, cada uno tiene su descripción, ¿vale? Entonces, los guerreros tienen un aumento de defensa en contra de los arqueros, ¿ok? En contra de los arqueros, ¿vale? ¿Qué significa? De estos de acá, de estos de acá, ¿ok? En contra de los arqueros. Y los otros, que son lanceros, dice que tiene un aumento de defensa en caballería ligera. Caballería ligera son estas de acá, que en español le han puesto caballería liviana, pero en inglés tienen el mismo nombre, ¿vale? Caballería liviana, no en contra de estos de acá. Ok, eso es lo que se tiene que saber. O sea, dado el caso, si tú vas en contra de un castillo 26, el castillo 26 va a tener esto. T9, que son lanceros, y el de acá, T8. O puede tener del 1 hasta el 9, ¿vale? Level 1 de tropas hasta el nivel 1 de tropas también. Pero tú tienes que saber qué usar. Tienes que saber qué tropas mandar contra ese castillo. Y tú como jugador ya tienes que deducir qué tropas puede tener. ¿Okay? Con el poder también puedes deducir qué tropas puede tener, cuántas tropas puede tener. Porque cuando tú exploras, nos salimos un poco del tema, cuando te exploras, no siempre vas a poder ver por qué, porque va a tener esto acá, anti-explorador, y no vas a ver absolutamente nada de lo que él tenga, ni sus estadísticas, ni las tropas, si lo están reforzando, absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de infantería que hay. Los lanceros y los guerreros. Que los guerreros, como ya le dije, tienen una gran defensa en contra de los arqueros, y los lanceros en contra de la caballería ligera. Más bien, no sé si es que los guerreros tendrán una gran defensa contra los ballesteros, ya que solo nos especifica arqueros, ¿entienden? O sea, no sé aún eso. Pero suponiendo de que solo dice ballesteros, este de acá, que es un T9, y el otro dice en D10, que es un arquero, solo puede tener defensa contra eso. O sea, si usamos, si usamos una cantidad de... mm, Si el otro personaje tiene el mismo nivel que yo, el mismo nivel de tropas que yo, tendríamos que usar más T9. Porque así no nos hace tanto daño. ¿Entiendes? Así podemos ganar más. Y ahora, caballería. La caballería creo que también tiene dos tipos, no creo, también tiene dos tipos, pero este es muy diferente. Estos son cada dos niveles son iguales y un nivel es diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué significa?
que el T10 y el T9 son caballería liviana, ¿vale? Que ustedes vieron hace un momento que el lancero es bueno, tiene una buena defensa en contra de la caballería liviana o la caballería ligera, como dice ahí, ¿vale? Pero la caballería liviana dice que tiene la posibilidad de atacar a los arqueros enemigos directamente. O sea, evita a infantería y caballería y tiene la posibilidad de irse a los arqueros. Otra vez hay una incógnita acá. ¿Cuál es la incógnita? De que no sabemos si es que también va a ir por los ballesteros. ¿Entienden? O sea, no especifica si tan solo sea por ballesteros o tan solo puede ser que especifique que todos sean arqueros y ya, ¿entienden? Porque igual es un campo de tiro, ¿entienden? Es un campo de tiro donde solo se hace personas con flechas y las flechas, entre comillas, es para los arqueros. Y bueno, y los ballesteros. Pero tenemos que deducir algo rápido y reaccionar rápido, no esperar algo. Así que la única deducción que sería es atacar ya con caballería liviana. ¿Ok? Pero este de acá, que es un T8, es bueno en contra de los guerreros. ¿Y quiénes son los guerreros? Los guerreros son los que van en contra de los arqueros. ¿Ok? Entonces, hay que saber cómo atacar y todas esas cosas, ¿vale? Para poder ganar de una manera eficiente, tanto a un 100% como a un 75%. ¿Por qué 75%? ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de perder un 25% de las tropas que estás mandando, ya que eh, él puede tener buenas estadísticas, punto número uno. Punto número dos, la cantidad de trampas que puede tener, ya que si tú no mandas asedios, no te salvas de las trampas. ¿Ok? Los asedios son buenos solo para eso, para trampas. Pero no es obligatorio usarlas porque te hace muy lento la marcha. Podrías usarlas si es que fueses un jugador que usa mucho dinero en el juego y empiezas a acelerar tus marchas. Y así ganas más rápido. ¿Ok? Ahora vamos. A ver, iba a dar un punto número 3. No, creo que son los dos. Ok, entonces ahora los arqueros. Los arqueros y los ballesteros. Ok. Acá dicen, los arqueros tienen la posibilidad de atacar directamente a caballería. Ahora, caballería, si acá se dan cuenta, aquí sí dice la caballería liviana, caballería pesada. O sea, no hay digamos, diferentes como en los arqueros. Uno dice arqueros, los otros dicen ballesteros. ¿Ok? Entonces, el T10 es bueno en contra de la caballería. De la caballería. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Que tiene más efecto hacer daño a las caballerías. ¿Vale? Y el de acá son efectivos contra los lanceros. ¿Vale? O sea, si tú sabes, o sea, digamos, tú siendo Castillo 36, disculpa, Castillo 32, atacas un Castillo 26, el Castillo 26 va a tener hasta acá, hasta los lanceros. Entonces, ¿qué mandarías? No mandarías lanceros, ¿ok? Tú siendo Castillo 10 tendrías que enviar los Castillo 10 diré. Tú teniendo tropas 10 de nivel 10, tendrías que enviar los guerreros, ¿ok? Porque así puedes matarlos más rápido. Ahora, eh, yo tengo una marcha acá ya creada, que es esta de acá. Yo uso estos dos héroes la mayoría de veces, en la mayoría de mis cuentas que tengo. ¿Por qué? Porque al despertar el pacto, tengo buenos beneficios, tengo buenos incrementos y mis estadísticas también pueden aumentar. Eso creo lo explicaré en un audio, en un video a futuro. ¿Ok? Ahorita no, pero le estoy diciendo. Ahora, ¿qué sucede acá? Les voy a explicar un poco lo que es el portal, ¿vale? El portal. ¿Qué pasa acá? Veamos la clasificación. Mi nombre no aparece acá ni de las otras dos cuentas que tengo, porque hace unos días tuvimos este
pelea de, mejor dicho, guerra de reino contra reino y hemos podido ganar. Como se dan cuenta, hemos logrado ganar un reino, que es el 128, que se nos fue mucho más fácil. La verdad fue muy bueno. Lo único malo es que lamentablemente el rey de nuestro reino, que es el 1026, 10.026, tiene muchos castillos buenos, ¿vale? Pero hay personas que no se conectan y eso como que le dio una mala jugada a él y no hemos podido ganar de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque la otra vez que yo les mostré tenía 169 millones de poder, pero días después subía 178 millones. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, yo he perdido bastantes millones en tropa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tuvimos una buena organización. Pero supongo que en el próximo sí vamos a tener. Yo participé en los dos, en el 133, en el 10.033 y en el Reino 28. ¿Ok? No les voy a mentir, el rey de acá del 33 es muy bueno. No les voy a mentir, es muy bueno. Tiene buenas estadísticas, sabe cómo pelear y sabe organizarse. Y es muy bueno. Fue muy difícil poder ganar algo, pero hicimos bien las cosas, le dimos pelea. Ellos también nos dieron pelea. Pero el 28 fue mucho más fácil, porque no sé por qué el rey no quiso pelear contra nosotros. Pero las otras alianzas quisieron tomar el, el Ávalo, pero nosotros no nos dejamos y le ganamos, la verdad. Y bueno, ahora mi rey tiene dos reinos a su favor. Ok, entonces, eso sería todo lo que deberían de saber de las tropas. Oh, no, disculpe. Les iba a hablar acerca de acá, de la puntuación, ¿vale? ¿Qué significa esto? Estas son las puntuaciones que tienen mis compañeros de alianza. Este castillo de acá, este personaje de acá, o esta persona de acá, que se llama Yang, que es un gran amigo, em, tiene buena puntuación. ¿Por qué? Porque él usa tropas de nivel 1 hasta nivel 9. Y él es un castillo 28 igual que el señor Joshua. Señor Joshua también es un castillo 28. Y es más, Bravo es un castillo 26. ¿Ok? Y él está haciendo mucho más daño que Joshua. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Bravo también está usando tropas desde nivel 1. ¿Ok? Hasta tropas de nivel 9. Porque él es castillo 26 y ya tiene T9. ¿Vale? La variación entre cada daño que haga cada tropa te beneficia a ti en estos tipos de eventos. Ya sea portal, si eres un nuevo jugador, ya sea dragón, el guardián de dragón, que es un evento. Yo ya no lo tengo porque ya mi reino es avanzado. Pero en un futuro, si vuelvo a jugar otro reino, les voy a mostrar también qué es eso. ¿Ok? Entonces, esas dos personas usan tropa de nivel 1 a más niveles. ¿Ok? Daniel también es un castillo 28, no, castillo 27 y Bravo sigue haciendo más daño que él. Él también es castillo 26 y Bravo sigue haciendo más daño que él. Hay varios castillos 26 que Bravo está haciendo más daño. ¿Por qué? Por las tropas que están haciendo. Es más, creo que Bravos está también usando asedios. El asedio también te ayuda. Pero no sé si te ayuda mucho acá. Yo lo he intentado, no sale mi nombre ahí. Pero obviamente que yo usando mis tropas de nivel 10 y nivel 9 hago mucho daño también porque mis estadísticas son mucho más altas que todos los de mi alianza. Y mi otro castillo, que es mi castillo principal, que es castillo 28, también tiene buen daño. Pero Bravo le sigue ganando por la diferencia de tropa. Entonces, en conclusión, para Portal, para Dragón, hay que usar diferentes tipos de tropas, no por la puntuación, sino por el daño que tú puedes hacer. ¿Okay? Tu daño puede incrementar más de lo normal. Si eres un castillo que no tiene tropas de nivel 10, es mejor que uses diferentes niveles de tropas para que puedas tener mucho más daño
Y también mucho más recompensas. ¿Por qué? A ver, las recompensas son estas, ¿ok? Miren, estas de acá, ¿vale? Nosotros somos un salvaje, ¿vale? Estas son las recompensas que tú obtienes al, al hacer el evento de portal. Pero acá abajo dice posibles premios por daño. O sea, tú puedes ganar estos premios de abajo por el año. Digamos, si en esa tú hiciste todo top 1 en daño, pucha, ganaste más que todos. ¿Entiendes? O sea, a más daño, más beneficios. Y más rápido lo acaban también todos. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado, espero les haya quedado un poco claro lo de las tropas. Si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda acerca de lo que quieren que hable, porque a futuro les voy a hablar de los héroes, también les voy a hablar de los héroes, lo que necesitan saber de héroes, también como dije días atrás, equipamientos, gemas, que deberías investigar, cómo pasar lo de acá, lo del barquito. Y todo esto es para el reino solar. Y aclarando siempre, por favor, el reino solar es muy distinto al reino lunar. Todo lo que ustedes vean sobre el reino lunar no es igual en el reino solar. ¿Ok? No es igual, no es igual. Puede que algunas cosas se vean iguales, pero las estadísticas, las cosas que se suben, los héroes son muy distintos. ¿Ok? Hay que saber diferenciar eso. Bueno, espero les haya gustado el video, espero sepan las cosas, dejen sus comentarios abajo, sus dudas también. Y si les gustó el video, suscríbanse y me ayudaría mucho con un like. Bueno, nada, eso es todo. Hasta luego.